Hola a todos y todas, bienvenido a este quinto programa de Cuando el río suena, una instancia generada por el Instituto de Ciencia y Humanidades Alberto Neumann de Valparaíso, y que hoy jueves tenemos como invitada a Paulina Cartagena Vidal. Ella es profesora, dirigente también del Metropolitano y también candidata al Magisterio Nacional. Así que, Paulina, un gusto poder conversar contigo, un abrazo aquí desde Casablanca, así que te saludamos gratamente a nombre del equipo del Instituto de Ciencia y Humanidades. Un agrado de poder acompañar este espacio, encantada de la invitación. Un abrazo para ti, Carolina, y por supuesto a través tuyo a todo el equipo que está en este centro importante en la ciudad de Valparaíso, Alberto Neumann. Así que aquí vamos a estar conversando y espero que estemos dialogando respecto a lo que está sucediendo en el área de educación. Bueno, como tú bien dices, Paulina, hoy día queremos abordar el tema del COVID-19, esta pandemia que no solo afecta también en el ámbito de salud pública, sino también al sistema educativo. Y un poco como contexto de señalar que veníamos de un año 2019 muy convulsionado, habíamos tenido un paro docente y también el estallido social que sin duda existía toda una expectativa de cómo se iba a desarrollar este año escolar. Y fue así como a 2 semanas del comienzo del año nos vemos enfrentados a asumir esta cuarentena y este confinamiento, donde fueron los alcaldes y las alcaldesas que en una primera instancia toman esta decisión de suspender las clases. Entonces, en ese contexto, Paulina, queríamos preguntarte, ¿cómo evalúas tú la toma de decisiones del ministerio y el actual desempeño del ministro Figueroa, entendiendo que hoy día, por una determinación del Mineduc, nos encontramos en vacaciones de invierno y en palabras del propio ministro pone en la discusión pública el 27 de abril como probable regreso a las clases presenciales? Bueno, yo quiero un poco iniciar mi intervención respecto al primero que tú dices. Efectivamente, no han sido tiempos fáciles, han sido tiempos convulsionados. Tuvimos una gran explosión social y política, o político-social, como queramos manifestar, una gran rebelión importante en las calles, y eso no nos dejó indiferentes como magisterio. Primero decir eso, pues creemos que somos parte de la acción y del actuar y de la organización también de este gran movimiento social. Por lo tanto, allí se produjeron algunos ajustes, veníamos saliendo de esta gran huelga también al interior del magisterio, más de 50 días paralizados, respecto a un petitorio que se nos hacía bastante importante poder trascender en él. Cuestión que no lo logramos, definitivamente, a pesar de la cantidad de días, de la fuerza y la organización, hay que decir que el resultado fue macro, fue pequeño, o sea, fue pequeño, fue no del todo lo que manifestábamos como importante. Y por supuesto que estamos al debe de todo eso. Y la lucha para nosotros es así, es permanente, por lo tanto tendremos que seguir instalando estos temas que son fundamentales en este petitorio. Dicho eso, ocurre esta gran crisis sanitaria, esta pandemia que está operando en todo el país, que está ahí instalada, y por supuesto que nosotros tenemos que actuar desde el punto de vista de la disciplina y el autocuidado. Y claramente fueron los actores principales en cada una de las comunas, o muchas de ellas, por como tú manifiestas, alcaldesas y alcaldes, respecto a cómo parábamos, frenábamos las clases presenciales, cerrábamos los establecimientos en virtud del cuidado, los niños y niñas y estudiantes en general tenían que irse a sus hogares y esto tenía que seguir su curso. Ahora, respecto a ese momento, yo creo que ha sido la suma de ensayo-error. Quiero manifestarlo así, digamos, porque han habido cuestiones que tienen que ver con plantear ideas improvisadas, desde nuestro punto de vista, improvisadas, que no se condicen con la realidad. O sea, de pronto descubres que se manifiesta esta idea de clase en línea, para no decirlo online, clase en línea, y descubres de pronto que no todos los estudiantes están conectados porque las familias no cuentan con los elementos necesarios para esta posibilidad de comunicarse o conectarse. Cuestiones tan básicas como hoy día puedo tener un gran celular, pero no tengo conexión. Puedo tener o no computador, pero no tengo otro tipo de herramientas que me permitan estar llevando a cabo una clase o estar interactuando en una clase desde este punto de vista o desde este formato. Entonces han habido una suma de cuestiones
que yo las he retratado una idea que el ministro ha repetido muchísimas veces en sus intervenciones. Él aparece a cada rato en la televisión, tiene esa posibilidad que otros no la tienen, pero manifiesta ideas que son, para mi gusto, son las que él quiere resaltar y que quiere y plantea que queden ojalá en la cabeza de muchas chilenas y chilenos, estudiantes, apoderados, trabajadores en general, que es que a como dé lugar el año hay que salvarlo. Por lo tanto, a costa de eso, creemos que su actuar ha sido insuficiente. Mi categoría es insuficiente, porque no puede ser que hoy día estemos hablando de la posibilidad remota, también concepto que se repite, del retorno a clase, cuando lo primero que tenemos que hablar es de la vida. Y nosotros los maestros, que sí nos importan los estudiantes, porque estamos con ellos permanentemente, porque nos comunicamos con ellos, porque les preguntamos cómo se sienten, cómo están viviendo esta situación, creemos que eso es lo fundamental. Hoy día tenemos ejemplos que podríamos mirar al lado, a los países hermanos o no, los más lejanos, qué sé yo, y decir que en base a nuestra realidad podríamos hacer un camino. Y ese camino el ministro permanentemente lo ha llevado solo, sin interactuar ni comunicarse con el resto de los actores importantes de la educación, como son precisamente los trabajadores y trabajadoras de la educación, asistentes, profesoras, profesores, y también los estudiantes y padres y apoderados que están organizados. Eso lo ha convertido en un hombre tosudo que no escucha. Ya sabíamos de él a propósito de la huelga larga, o sea, que se haya alargado también tiene que ver con que tampoco nos quisieron escuchar. Así es que hoy día también eso se repite su tosudez y esta idea majadera de instalar un 27 de abril como posibilidad de retorno, en circunstancias que todo el mundo, o sea, la propia autoridad política del cual él por supuesto es parte, su gobierno, el presidente de Chile manifiesta que el 27 quizás vivamos el pic de esta situación compleja que es esta pandemia, que es este virus, digamos. O sea, sin duda, hoy día encontramos un ministro que hace vacilante frente a la toma de decisiones y sobre todo porque genera preocupación en los padres apoderados y estudiantes al no tener claridad de lo que se nos viene. O sea, yo creo que instalar el 27 fue un error no forzado, porque no había necesidad de generar una fecha. Y hoy Exacto. día el ministro también está tratando de instalar la idea de que se va a volver a clase de manera proporcional y que va a ser por zona, algunas regiones, otras no, generando espacios de distanciamiento en las escuelas, lo que evidencia también un poco el desconocimiento de cómo se vive en los espacios educativos, donde muchas veces estamos muy hacinados, tanto los estudiantes como nosotros como trabajadores y trabajadoras. Entonces, también ahí deja un poco ver, como bien dices tú, que se ha estado trabajando sin escuchar a los actores que son en este caso los profesores, los estudiantes y la familia, toda la comunidad educativa. Exacto. Y en ese no escuchar también, una de las propuestas que habíamos realizado como magisterio, como gremio docente, al Mineduc, era poder generar espacios educativos a través de la televisión abierta. Entendiendo con lo que me decíamos que la conectividad lamentablemente no era para todos iguales, sí la mayoría de los hogares chilenos tienen televisión, por lo tanto una posibilidad era trabajar estos espacios teleeducativos, instancia que conversamos hace días atrás con la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Natalia Castillo, también que participó en uno de los programas Cuando el Río Suena, y ella analizaba desde el punto de vista que esta era una oportunidad que tenían los medios de comunicación para reivindicarse frente a la ciudadanía con la programación que hoy día constantemente consumimos como usuarios de la televisión chilena. Entonces, en este contexto, como profesora, y un poco para explicarle a los padres y apoderados, a los estudiantes, qué elementos deben contener estos espacios teleeducativos que, a palabras del ministro, se van a comenzar a impartir desde el 27 de abril. Entonces, como profesora, ¿qué nos puedes comentar tú que debieran contener estos espacios? Es una tremenda pregunta y quiero decir antes de responderla que primero esta propuesta de una televisión abierta viene a abrir un aspecto que es más democrático. Es una posibilidad que llegue a más hogares. Ya dijimos cuál es el sesgo o la brecha que se produce cuando tú pretendes hacer una clase en línea, cuando estás usando el computador o el Zoom o este mismo formato que hoy día estamos conversando. Por lo tanto, allí se produce una brecha que está comprobada y que ya no tengo que inventarla ni dar cifras porque lamentablemente está instalada. Ya tenemos hogares empobrecidos
espacios empobrecidos, sectores rurales donde no hay buenas señales, por lo tanto, eso no estaba llegando a todos los estudiantes. Y sabemos que todos estos formatos tampoco van a cumplir el rol fundamental, que es estar con los estudiantes al frente, es ocuparse de cada uno individualmente, porque cada uno también tiene su propia necesidad, ya necesidades educativas especiales hoy día se llaman en aquellos estudiantes que tienen alguna dificultad, pero también son todos estudiantes que hay que abordarlos también personalmente, y eso lo sabemos quienes estamos haciendo clases. Por lo tanto, hoy día cuando se abre esta posibilidad, en el fútbol podríamos recordar que esto es un punto del petitorio, porque claramente el Colegio de Profesoras y Profesores estaba solicitando esta televisión abierta, televisión educativa abierta, y hoy día el ministro no se hace el sordo, pero ahí avanza en una idea, pero avanza en una idea más bien nuevamente sesgada, porque aquí no intervienen todos, nuevamente no le preguntan la opinión de quienes estamos haciendo clases, o quizás a un grupo muy reducido, pero claramente la organización no le ha preguntado. Por lo tanto, nuevamente no vamos a saber cómo va a operar esta nueva televisión educativa, pero vamos a hablar desde lo positivo. Yo creo que hoy día tiene que hacer una televisión educativa inclusiva. Si vamos a hablar precisamente de estos chicos, niñas, niños, jóvenes con necesidades educativas especiales, tiene que haber también lenguaje de señas, entre otras cosas, ¿sí? Porque van a estar allí estudiantes con esta necesidad. También creemos que es importante, escuchando al ministro, y es una preocupación, cuando él releva el currículum, quizás a reducirlo, también también soslaya la posibilidad de que esto se reduzca obviamente que en el contenido, pero también en las asignaturas o sectores educativos. Entonces nosotros decimos que ojalá esta televisión mantenga y abra el currículum, es decir, que ojalá los chicos tengan posibilidades del arte, desde la gimnasia, educación física, desde las ciencias, desde la historia, y por supuesto lenguaje y matemática. Los dejo para el final porque eso va a ser lo central, ¿ya? Y a eso se nos va a empujar finalmente cuando retornemos a los establecimientos. Por lo tanto, ojalá sea la diversidad del pensamiento, ojalá sea en el desarrollo. Yo creo que una posibilidad de esta televisión abre, por supuesto, estamos en un tiempo súper tecnológico, a los chicos les gusta la pantalla, están allí instalados, entonces nos permite tener mucha más animación desde el punto de vista de la herramienta. Estoy hablando mucho color, mucha animación, mucho video, mucha interacción desde el punto de vista de cómo se vayan a llevar estas cosas. Entonces, porque ya hay tips que los está mostrando precisamente el Ministerio, cada canal de televisión hizo su aporte respecto a esto. Entonces, creemos que esto abre y comunica desde otra manera, porque no puede ser que hoy día la televisión, y voy a decir algo aberrante quizás, pero he estado buscando conceptos que sean sus sinónimos, pero hoy día tenemos televisión basura. Y frente a la posibilidad concreta de que una apertura exista desde el punto de vista educativo, es un avance. Por lo tanto, este tipo de formato ojalá contenga las cosas que hemos estado promoviendo, que ojalá las contenga y que sea un aporte para los estudiantes, que eso es en definitiva, y para sus familias también, por supuesto. O sea, sin duda que hoy día estamos a la expectativa de cómo se van a desarrollar estos programas a través de la televisión, pero sin duda también tienen que estar apuntados hacia la familia, que son los que finalmente hoy día están reunidos por esta pandemia en la casa. Entonces la idea es que también sean transversales en ese sentido y que sea un momento también de encuentro, ocupando esta pantalla que es masiva, digamos, en la población chilena y que nos permita enfrentar esta pandemia de la mejor forma. Y no solamente, como tú mencionabas, a través de enviar contenidos que no existía a lo mejor esa posibilidad de retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Así es. Entonces, bueno, contar un poco, Paulina, lo que se vienen integrando a esta plataforma, que estamos conversando aquí en El Río Suena, en este programa del Instituto de Ciencia y Humanidad Alberto Neumann, con Paulina Cartagena, que es docente, dirigenta y también candidata al Magisterio Nacional, conversando un poco de cómo también esta crisis sanitaria ha afectado al mundo educativo. Entonces, Paulina, ya habíamos conversado un poco cómo el gobierno se ha desempeñado en este ámbito, respecto a las medidas que se han ido tomando, esta posibilidad de generar espacio educativo a través de la televisión, pero ahora quiero también llevarte a lo mejor a un plano más profundo con respecto a las oportunidades que tenemos de avanzar en el sistema educativo post pandemia.
como tú ya bien dijiste, esta crisis también sanitaria de hecho abajo algunos mitos que teníamos como súper instalados, que era que estábamos viviendo frente a una generación de nativos digitales, y también pensábamos que la conectividad en el país era total. Hoy día no solamente estudiantes tienen problemas con la conectividad, sino también hay docentes que por los lugares donde vive tampoco tienen una posibilidad de acceso a una buena conectividad de Internet. Pero sobre todo esta crisis también dejó al desnudo aún más esta educación que es considerada un bien de consumo. Por lo tanto, la pregunta era, ¿qué oportunidad tenemos post pandemia de terminar con este modelo educativo que solo promueve la competencia y el individualismo? Que era justamente una de las demandas del estallido social, de poder avanzar primero a una constitución que garantizara la educación como un derecho fundamental y que pusiéramos en el centro al estudiante como un ser humano y no como un cliente. Es una pregunta profunda que le agradezco. O sea, yo quiero manifestar diciendo y reforzando lo que tú manifiestas al final de esto. Quiero decir que efectivamente, a propósito de este gran movimiento social político que tiene que ver con esta revolución o rebelión o como queramos, estallido, como se ha llamado, tiene que ver con la oportunidad de levantar una nueva constitución para Chile y allí consignar derechos, como tú manifiestas muy bien. Y para nosotros los docentes son muchos los derechos importantes, desde la vivienda, de la salud, por supuesto, no somos seres humanos aislados, pero hoy día hablar de la educación es importante. Importante manifestar con fuerza que los estudiantes también hace rato son sujetos de derecho y no objetos, llevamos años de esto, y lo digo a propósito también de la represión que han vivido muchos estudiantes, lo digo tratando de unir cosas, pero darle sentido a este derecho fundamental que es la educación, y ligarlo al tema de la colaboración, esta oportunidad de sacar de una vez por todas esta cosa que nos vuelve, que nos trastorna, que nos hace quizás cada vez reducir nuestra mirada con este individualismo perverso que tiene que ver con la competencia, ojalá levantar la consigna de la colaboración, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la solidaridad, de principios básicos, que, no sé, uno lee a cada rato y dice, pucha, ojalá nos convirtamos también en mejores personas, pero esas mejores personas tienen que ir con cablecitos que nos signifiquen en la realidad, y la realidad nos tiene que convertir en seres más solidarios y permanentemente colaborándonos entre sí. Y eso es fácil decirlo, pero en el actuar tenemos que ser capaces de revertirlo con un currículum más centrado en las personas, con un currículum que ojalá nos integre, que nos haga ser más transversales, que nos permita abrir la mirada, ser más tolerante, no sé. Estoy hablando de cuestiones que repetimos a cada rato, pero que vemos que en concreto no se condicen con esta realidad que nos viene en contra, que nos mide, que nos estandariza, que nos habla de conceptos de desempeño. Estoy hablando, por ejemplo, del CINSE, que vive ahí con la idea de que tenemos que competir unos con otros y hablamos de escuelas malas, más o menos, qué sé yo, y nos instala estos niveles de desempeño que también son en estas categorías de insuficientes, suficientes, más malos, más buenos, qué sé yo. Entonces, nosotros estamos lejos de eso y queremos revertir ese tipo de cuestiones. Y no, vaya que nos ha costado, pues sí, sí, la verdad es que tenemos todo en contra. Y hoy día precisamente tenemos un ministerio que está en contra de estas cuestiones que estamos hablando, que parecen sencillas y que son profundas, la verdad, que son profundas porque son de convicción. Y en ese sentido, creemos que tenemos un rol que cumplir los profesores. Hoy día el ministerio nos habla todo el rato de un currículum oculto. ¿Qué es lo que pretenden ellos? Y repiten y repiten el concepto de no perder el año. Y nosotros tenemos que ser capaces también en esta idea de currículum oculto. Nosotros cerramos la puerta simbólicamente en nuestra sala y hacer lo nuestro desde el punto de vista del debate, de la reflexión y del pensamiento crítico. Esas son cuestiones que para muchos no hacen sentido, pero que tenemos que avanzar, que estamos todavía con muchas cuestiones que tenemos que seguir profundizando y que este tiempo nos permite eso, reflexionar y conversar. Afortunadamente nos permiten eso, detenernos un poco. Y justamente lo que tú señalabas, o sea, avanzar hacia una educación que se centre en el estudiante, en el ser humano,
y que podamos levantar valores como la solidaridad, la cooperación, que son súper esenciales, por ejemplo, hoy día para poder enfrentar esta pandemia. Yo creo que hay que aprender a lo mejor a futuro, si podemos atravesar por otra situación similar, que esto nos sirva de lección también de cómo la vamos a abordar. Hoy día una de las cosas que solicitó también el Magisterio Nacional era la suspensión del CIMSE, porque todavía está esta lógica que hay que mantener, como no perder el año, porque a final de año tenemos que evaluarnos y ver cómo están estos estudiantes o estos clientes, si recibieron o no este producto llamado educación. Entonces también está esa discusión, y hoy día también hay otra, ya a lo mejor un poco una preocupación netamente a lo mejor docente, del mundo docente, que es la evaluación también, que también un proceso que ha continuado, que sigue estando presente. Entonces los colegas dicen hoy día, bueno, me voy a tener que someter a una evaluación en un proceso que ni siquiera ha comenzado. Entonces, ¿qué mensaje tienes tú también para la tranquilidad en este periodo, también para las colegas, que también los y las colegas que nos están escuchando? Mira, primero no tiene que ver con las ideas que uno tenga, tiene que ver con la posibilidad cierta de hacer este trabajo también en colaboración y con otros sectores. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros siempre, o por lo menos el sello del trabajo al interior del Colegio de Profesoras y Profesores, ha sido la unidad con el resto de los sectores de la educación. Estamos hablando de los asistentes de la educación, pero también de los sectores de Integra, Junji, BTF, entre otros. Y por supuesto de los estudiantes a través de la CONE, que tenemos una coordinación, y hoy día con la CORPADE, que también trabaja el área de los padres y apoderados en defensa de la educación pública. Por lo tanto, nosotros queremos hablar en colectivo y en plural para manifestar algunas ideas que pusimos en el centro y que tienen que ver con lo que tú dices. Precisamente hoy día, en este año convulsionado, atípico, complejo, como queramos, eh, precisamente estamos convocando al Ministerio a bajar por este año la evaluación docente. Podríamos debatir respecto a si esta sirve o no sirve, cómo nos opusimos a ella, cómo hoy día es punitiva, pero eso daría para otro programa. Lo que está al centro tiene que ver hoy día, precisamente con las condiciones en las cuales estamos viviendo. Este tipo de evaluación docente no se puede llevar a cabo, porque no es un acto administrativo, no es una idea de que yo me ponga frente al computador y llene allí un par de clases. Tiene que ver con el momento en el cual estamos viviendo. Por lo tanto, sacar una radiografía, una fotografía, o como queramos ponerle, respecto al momento, claramente la evaluación no se puede llevar a cabo. ¿Cómo la vas a llevar a cabo si estamos en un momento inusual? Y respecto al CIMSE le hemos solicitado lo mismo como mesa social por la educación, y la verdad es que todavía no se oyó padre. O sea, esto de dilatar y no escuchar es parte del formato que tiene el Ministerio de Educación a través de su ministro. Ya fue la ministra otra vez, pero esta vez con Raúl Figueroa, el actual ministro de Educación. Por lo tanto, estamos esperando que esto no ocurra. Hemos hecho fuerza al respecto, sin duda, que el ministro sabe que no podemos movilizarnos todavía en la calle, que estamos haciendo fuerza a través de las redes, de la conversación, de enviarle cartas que nos responde, y por supuesto saliendo a través de bastantes medios alternativos que han hecho lo suyo, pero que sin duda ahí tienen el manejo comunicacional, pues esto no se ve y no se escucha. Pero decirle a las profesoras y profesores en particular que estamos en eso, que hoy día nos complica la idea de que ni siquiera hayan entregado resultados nacionales respecto a lo que significó la evaluación docente el año pasado, por ejemplo. Que, por ejemplo, hay colegas hoy día educadoras de párvulo que están reclamando de la mala corrección de sus propios portafolios. Y nosotros pudimos dar cuenta de aquello porque fue en todo el país que ocurrió esto. Entonces, estamos preocupados de hacer acciones, pero que tienen limitancia a propósito del momento en el que estamos, pero que indica que vamos a tener que seguir trabajando y organizándonos para cuando esto termine. Ya la coordinación y la unidad es fundamental, creemos nosotros. Muchas gracias, Paulina. El tiempo se nos pasó rapidísimo, pero Súper sin rápido. duda un gusto de poder dialogar y conversar de cómo también esta pandemia ha afectado el mundo escolar, a los estudiantes, al profesorado, a la familia. Así que un agrado escucharte, agradecer esta instancia a nombre del Instituto de Ciencia y Humanidad Alberto Neumann, agradecerte y a lo mejor tener a futuro otra posibilidad de poder dialogar en la distancia de aquí de Casablanca. Yo te agradezco un montón. Y nos estamos viendo, como tú bien dices, hay que seguir luchando. Hoy día, como profesores, que también soy profesora, decimos que no estamos de vacaciones y que no vamos a volver el 27 de abril
definitivamente a clases presenciales. Así que un abrazo, Paulina, muchas gracias y nos estamos viendo en otra oportunidad. Un abrazo para ti, y ya lo dije delante al inicio, a través tuyo, a todo el equipo que está allí trabajando con este centro de estudios Alberto Neumann, y por supuesto Cuando el río suena. Y decir que no volvemos a clase el próximo 27 y que estas vacaciones hoy día no son vacaciones porque estamos en cuarentena. Y se equivocó, ministro, asúmalo con humildad, que eso lo haría bien. Un abrazo grande. Adiós.